En la economía actual, no es posible aislar las finanzas y la economía de un país del resto de países. Los sucesos que transcurren en uno o las medidas que tome un mandatario con respecto del país que dirija repercutirán en el resto. Es el reflejo de cómo estamos interconectados a través del comercio internacional y las finanzas. En este video veremos cómo la economía global se ve influenciada por los distintos factores en el mundo y cuáles son los efectos en la economía y las finanzas según las medidas que se adopten. En mi opinión, debemos analizar el tipo de política económica que se presenta en el país del que se hable, pues esto define las políticas que se tomen, ya sea un país productor o se beneficie de su posición geográfica. Cualquier país podría beneficiarse de su posición geográfica si decide invertir y desarrollar una vasta red de infraestructura y telecomunicaciones y así beneficiarse del tránsito de las mercancías y de los aranceles que se les impongan, o decidir políticas proteccionistas para fomentar el comercio doméstico, tal como sucede con las medidas arancelarias que ha impuesto y trata de imponer el actual presidente de los Estados Unidos. Según Reuters, el presidente de los Estados Unidos dijo el viernes que planea aumentar los aranceles a las importaciones del acero, cambiando del 25 al 50%, subiendo la presión sobre los productores mundiales de la aleación y prometiendo profundizar su guerra comercial. La oferta rige los precios del mercado, por lo que los fabricantes deben buscar continuamente formas para producir los bienes a precios más asequibles. Sin embargo, uno de los factores que a su vez afectan los precios corresponde a los salarios. Mientras mayores sean los salarios, el fabricante deberá ajustar los márgenes de ganancia para tener un precio competitivo y mantenerse vigente. Pero existen aquellos productores desleales que utilizan mano de obra barata e inclusive con métodos esclavistas para seguir siendo competitivos, lo que perjudica al sector de donde provenga ese fabricante. Un ejemplo lo vemos en las afectaciones a las empresas fabricantes de calzado en Guanajuato, a raíz de los bajos precios en las importaciones del calzado, que en su mayoría provienen de Oriente. Dichos precios bajos se dan en parte por los salarios que estos fabricantes a su vez ofrecen a los trabajadores. Los salarios y el uso de mano de obra poco calificada e inclusive bajo medios esclavistas corresponden a uno de los grandes factores a combatir en el mercado capitalista, pues, además de representar competencia desleal, contribuye a la pérdida de la calidad de vida humana. No solo hablamos de medios laborales dignos, sino de apreciar y dar valor al mejor activo que cada empresa tiene, que son los recursos humanos. Desafortunadamente, no escapamos de notas como las de Vanguardia MX. El salario sube, pero 64% de los mexicanos no cubren lo básico, o las del Economista. Bajos salarios, una ruta segura hacia la desmotivación y daños a la salud mental, lo cual refleja que una empresa puede ser muy exitosa, pero no necesariamente reflejarse en la calidad de vida de sus colaboradores, pues comúnmente escuchamos de estrategias que se utilizan tanto para evadir el pago de los tributos correspondientes como para dignificar los salarios de sus colaboradores. Así creo que se deberían adoptar medidas dentro de las empresas y los gobiernos para mejorar las condiciones laborales. En conclusión, los capitales y la economía mundial están intrínsecamente relacionados, ya sea a través de los productos que se importan o exportan y de cómo las decisiones de los gobiernos afectan a la población y a las empresas, por lo que es necesario que las empresas adopten estrategias de colaboración para salvaguardar la calidad humana y no ser partícipes de estrategias que conlleven a competencia desleal.